La mejor forma de definir Machine Learning es que estamos programando computadoras utilizando ejemplos. Enseñamos a la computadora cuál es la solución de un problema, básicamente utilizando ejemplos. Esto es interesante porque nos permite abordar toda una serie de problemas que resultaban imposibles de resolver anteriormente, porque básicamente no conocíamos una forma concreta de expresar la solución. Por ejemplo, cuando intentamos que una computadora reconozca la imagen de un gato, es muy complicado en términos de programación especificarle qué significa esto, en términos de intensidad en un píxel o distribución de la imagen dentro del marco. En cambio, mostrando una cantidad elevada de fotografías en las que aparece un gato, somos capaces de programar un algoritmo que es capaz de reconocer esto que de otra forma sería muy complicado de explicar. A mí me gusta distinguir entre dos tipos, ¿no?, de Machine Learning. Por un lado, el hacer Machine Learning, digamos, en crudo, es decir, que yo como empresa pues, me voy a dedicar a coger datos de lo que sea que haga como negocio, ¿no?, de tener todos los detalles de mis usuarios, por ejemplo, y a partir de ahí pues, intentar hacer predicciones, ¿no? Hay otra fase mucho más sencilla de utilizar y mucho más tangible para todos, que es utilizar Machine Learning para mejorar la experiencia de usuario, es decir, para ver cómo interactuamos con las personas. Y en este área, en Google llevamos muchos años trabajando y yo creo que todos a día de hoy pues, somos capaces de coger el teléfono y hablar con nuestro asistente, ¿no? Ahí hay Machine Learning. Lo que pasa es que a día de hoy eso no requiere que tú programes todo desde el principio, es decir, que programes un reconocimiento de voz y de las frases que estamos hablando al teléfono, sino que ya lo hemos hecho por vosotros y lo que somos capaces es de incorporar esa tecnología de Machine Learning, como decía, para mejorar la experiencia de usuario, para hablar con las personas en los programas que estén desarrollando pues, cualquier empresa de las que tenemos alrededor. La inteligencia artificial es un concepto más amplio que el Machine Learning. Machine Learning se encuadra dentro de lo que es inteligencia artificial porque básicamente es programar computadoras de la misma forma que enseñamos a un bebé a hacer cosas, le mostramos cómo hacerlo. La inteligencia artificial incluye otros aspectos como es el procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, este tipo de técnicas que van más allá, o planificación, que van más allá de lo que es Machine Learning. Google es uno de los líderes en investigar este área de la inteligencia artificial y ahora mismo la fase en la que estamos es que tenemos ordenadores que son capaces de jugar al ajedrez, de jugar al Go. Hemos tenido hace unos meses noticias recientes respecto al AlphaGo, un proyecto de Google, pero está muy lejos de ser una entidad o una máquina que tenga esa inteligencia general. Vamos evolucionando, vamos tomando pasos, pero a día de hoy lo que permiten es hacer pues, cierto tipo de tareas de forma muy eficiente, en muchos casos mejor que los humanos, ¿no? El reconocimiento de imágenes a día de hoy se hace mejor que los humanos, pero no es inteligente en sentido general. La principal innovación respecto al uso de Machine Learning que hemos vivido recientemente reside en la capacidad de acceder a recursos computacionales prácticamente ilimitados. Estos recursos suelen ser necesarios para entrenar los modelos, para presentar información masiva y que el algoritmo sea capaz de aprender con máxima precisión, pero una vez que tenemos los modelos entrenados, estas capacidades se pueden desplegar en dispositivos móviles e incluso ejecutarse sin conexión a Internet. Para hacer Machine Learning tenemos que distinguir dos fases. La fase de entrenamiento, en la fase en la que realmente tenemos que meter un montón de ejemplos y hacer ese modelo, ese entrenamiento del modelo, sí que requiere mucho cómputo. Y ahí efectivamente el modelo de cloud computing es fundamental. La segunda fase, la fase de la predicción, es decir, cómo explotamos ese modelo de Machine Learning, ahí ya depende de dónde esté la aplicación. Realmente la predicción hay que hacerlo junto con la aplicación. Si es una aplicación que está desplegada en la nube, pues porque estamos dando pues, un acceso a través de un portal que está en Internet y la nube, sinceramente, nos permiten tener ese acceso global que muchas compañías buscan a día de hoy, pues haremos esa predicción en la nube, ¿por qué no? Pero tenemos clientes que están haciendo las predicciones en teléfonos móviles, porque al final el modelo de Machine Learning, a día de hoy los teléfonos son suficientemente potentes y los modelos pues, más ligeros, pues hacemos la predicción en el teléfono para que el usuario pues, tenga su predicción de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me va a costar el siguiente viaje en taxi? Bueno, pues eso puede ser una predicción de Machine Learning que hace mi teléfono en base a un modelo que estoy calculando la nube probablemente una vez cada 3 meses para tener en cuenta cómo va evolucionando, por ejemplo, las tarifas. El cómo hacemos el entrenamiento de los modelos de Machine Learning, a día de hoy seguimos haciendo falta a los humanos y realmente ahí Google está liderando algunas iniciativas de hacer auto Machine Learning, es decir, que las propias máquinas se vayan entrenando a sí mismas. Lo que hacemos al final es depender de las personas, al final somos las personas, los científicos de datos, aquí son realmente el rol clave, ¿no? Dentro de las organizaciones, los que tienen que pues, entender cuál es la necesidad de negocio que queremos conseguir con esas predicciones de Machine Learning, qué datos son relevantes y qué datos puede que no lo sean, y a partir de ahí pues, hacer pruebas. En muchos casos de Machine Learning consiste todavía en hacer prueba y error para ir viendo
qué modelos se ajustan mejor y dónde conseguimos tener mejor eficiencia con estas predicciones. Actualmente cualquier usuario, cualquier compañía, por pequeña que sea, tiene acceso a distintas formas de uso de Machine Learning. Se puede utilizar en forma de API, con lo cual no tienes que tener computadoras en tus instalaciones, sino que resides en modelos preentrenados que te permiten hacer una gran cantidad de actividades. Puedes desarrollar tus propios modelos y ejecutarlos en el cloud, o puedes implementar todo el proceso de principio a fin, entrenando los modelos y ejecutando estas redes utilizando el cloud. Hay un área que es muy interesante, que es el cómo mejorar la experiencia de los usuarios. Es decir, no hacer un machine learning completo para tener pues eso, la predicción de cuándo falla una máquina, sino de vamos a hacer que mi página web pues tenga voz y tenga capacidad de interactuar con audio con las personas, ¿no? Aquí hablamos normalmente de los chatbots. Son máquinas que te permiten hablar con ellas, ¿no? Pues eso a día de hoy es muy fácil de implementar. En Google tenemos varios productos, entre ellos Dialogflow, que nos permiten pues de forma muy sencilla construir un chatbot que al final te permite que una pyme, en base a un coste, y además es pago por uso, permita tener su página web o un canal publicado donde al final tienes una interacción basada en voz. Es algo que si intentases hacerlo desde cero, pues necesitarías años de investigación simplemente para reconocer la voz de las personas. Bueno, pues es algo que está ya disponible y que se comercializa de forma muy sencilla. La principal ventaja que tiene hoy en día el Machine Learning para una compañía, para una pyme, es que por primera vez tiene acceso a una serie de soluciones que permiten resolver problemas complejos. Hasta este momento resultaba complicado por la sofisticación que tienen las soluciones técnicas, por los recursos computacionales que requerían, el poder trasladar estas soluciones a ámbitos diversos. Con la introducción de las soluciones cloud, con la introducción de un contenido educativo que puedes utilizar para formarte y con la introducción de TensorFlow como plataforma de open source, cualquiera en una empresa puede empezar a plantearse y tener la potencia y la solución que ofrecen este tipo de tecnologías que hasta ahora estaban accesibles solamente para un conjunto reducido de empresas y aplicarlas en cualquier contexto. Para hacer Machine Learning en crudo, es decir, para llegar a tener analítica de la información de una empresa detallada, hace falta tener pues, un proyecto de Big Data, hace falta tener pues, una base de datos que vaya recopilando información. Cuanto más información mejor. Siempre decimos que las empresas a día de hoy, el almacenamiento es barato, tienen que ocuparse de toda la información que tengan alrededor, capturarla y almacenarla, porque de hecho puede que a día de hoy no sepan qué hacer con esa información, no sepan cómo explotarla, pero igual dentro de un tiempo aparece un proyecto que es capaz de hacer una analítica, en muchos casos utilizando Machine Learning, para sacar información adicional o decisiones nuevas en base a datos. Y como hemos visto, Machine Learning va a necesitar un montón de datos históricos, va a necesitar información histórica para hacer ese entrenamiento. Con lo cual, nuestro llamamiento siempre es, hay que empezar a capturar los datos ya, aunque no sepas qué vas a hacer con ellos, porque igual dentro de 6 meses, dentro de un año, planteas un proyecto de Machine Learning para un área de tu negocio y si no tienes esos datos históricos no vas a poder empezar. ¿En qué áreas podemos tomar mejores decisiones, sobre todo en el ámbito de las pymes? Bueno, depende mucho de qué negocio, de qué tipo de negocio estemos hablando. Al final, la mayoría de las veces con Machine Learning intentamos hacer predicciones, por ejemplo, de fallos de dispositivos, de tendencias de qué va a hacer el usuario, el consumidor. Depende mucho de qué tipo de negocio sea el que tengamos. En ningún caso las técnicas de Machine Learning van a ser capaces de sustituir la decisión o el criterio de profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Las técnicas de Machine Learning permiten procesar de una forma muy efectiva información que proporciona datos adicionales al profesional que en última instancia es el que toma la decisión. En ningún caso estas técnicas se encuentran aún preparadas para sustituir de ninguna manera el criterio de un profesional. Se comportan en muchos casos como cajas negras, de tal forma que no son capaces de explicar por qué llegan a esas decisiones y por lo tanto requiere que un ser humano supervise adecuadamente los resultados, las decisiones, para asegurarnos que desde el punto de vista moral la última decisión que se toma es la correcta. Realmente Machine Learning, ¿dónde no podemos utilizarlo? Es complicado de decir porque cada día estamos viendo ejemplos nuevos donde se está aplicando Machine Learning. Entonces, quizá somos nosotros y nuestra imaginación la mayor barrera a la hora de aplicar Machine Learning. Entonces estamos viendo que hay ámbitos donde pues, no parecía que tuviese ningún sentido y que pasa el tiempo y vemos que aparecen pues, nuevas aplicaciones, nuevas formas pues, de interactuar, por ejemplo, con los dispositivos, con las aplicaciones. Y bueno, pues son campos que al final cubrimos o ayudamos a cubrir con Machine Learning. Entonces, probablemente
no hay ningún ámbito en el que no podamos aplicarlo. Otra cosa es que haya un retorno suficientemente bueno como para que podamos justificar la inversión de ese proyecto o no. Pero estamos viendo empresas, tenemos clientes haciendo Machine Learning en temas totalmente insospechados.